No dejen que la Argentina se convierta en potencia. Arrastrará tras ella a toda América Latina. La estrategia es debilitar y corromper por dentro a la Argentina, destruir sus industrias, sus fuerzas armadas, fomentar divisiones internas apoyando a bandos de derecha e izquierda, atacar su cultura en todos los medios, imponer dirigentes políticos que respondan a nuestro imperio. Esto se logrará gracias a la apatía de su pueblo y a una democracia controlable, donde sus representantes levantarán sus manos en masa en servil sumisión. Hay que humillar a la Argentina. La mañana de Juan Domingo. Da kommen die Titelverteidiger. Haltet die Reihe, was auch kommt. No sé lo que se dice allá afuera. Que somos favoritos, que ya está, que esto se gana solo. No es así. Cada partido es difícil, cada rival te puede complicar la tarde. Lo único que no cambia es esto. Nosotros damos todo. Así ganamos lo que ganamos y así lo vamos a defender hoy. Sin creernos nada, solo dando el máximo. ¡Vamos Argentina, carajo! Dejame las cosas. Pero ¿por qué lo golpea? ¿Por qué me golpea? Alejate, ¿cómo estás golpeando? No, Alejate. yo me estoy defendiendo. Alejate. Estoy laburando ni advertencia me dieron. Ni advertencia me dieron. Alejate. No te acerques a mirar. No te voy a mirar. Alejate, me te voy a hacer detenido. Soy distinto. Alejate. ¿Por qué no agarrar los chorros, loco? Amigo, dejan las cosas. Mirá, ni advertencia me dieron. Oficial, ¿por qué no le dejan las cosas? Está trabajando. Le roban las cosas. Sí, se lo llevaron. No me dieron ni una advertencia. Se me la mercadería. Sí, está ahí. Yo averigué una abogada que tomó la advertencia. El protocolo, además, contiene disposiciones para criminalizar, perseguir y estigmatizar a los líderes y participantes de manifestaciones públicas y a las organizaciones políticas, sociales y sindicales. Las pautas del protocolo son contrarias al derecho a la libre reunión y asociación y a la libertad de expresión y de protesta social, reconocidos en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Cómo se llama cuando una gran empresa compra
un terreno enorme, pero esconde que adentro vivían familias enteras de hace generaciones? En el mundo corporativo lo llaman negocio. En la realidad es una estafa que se mantiene en secreto porque el Estado argentino apagó la única alarma legal que lo denunciaba. Hega y hola a todos los que nos están viendo. El decreto que frenó la ley de emergencia territorial no solo desprotege a quienes están sufriendo de desalojo hoy, sino que pone en peligro a todos. Permite que grandes fondos de inversión compren territorios ancestrales a espaldas de los mismos pueblos originarios, violando así el derecho internacional de consulta previa e informada. Compran a ciegas, omiten la realidad y cuando aparecen las máquinas a desmontar, el Estado mira para otro lado. Por eso, comunidades indígenas del norte argentino no están pidiendo lástima, están exigiendo la legalidad. Hoy hay una marcha nacional para exigir que la ley 26.160 siga funcionando. La lucha de los pueblos originarios no es un reclamo aislado, es la defensa de la tierra frente al descontrol inmobiliario y extravista. Si una empresa puede comprar un territorio ignorando a la gente que vive ahí, el concepto de propiedad en este país está roto. Las empresas tienen que saber qué es lo que están comprando y el Estado respetar la Constitución nacional e internacional. Apoya nuestra lucha compartiendo este video. Que las corporaciones y los políticos sientan los ojos de todo el país y de todo el mundo que los estamos mirando. No al freno de la ley 26.160. Macomé, hasta luego. ¿Tu mamá? Así, cuidado por la policía, se va Marco Fandrelo, que vino a censurar nuestros espacios políticos, tachando nuestros murales. Desde la Secretaría Antirrepresiva por los Derechos Humanos, así como también de la Zurda, denunciamos obviamente esta situación en la que vienen a meterse a nuestras facultades, las cuales militan para desfinanciar, ajustar, recortar y obviamente odiar la educación pública porque no la quieren para nosotros, a la que claramente vienen a tachar, a censurar nuestros murales en el medio de un receso educativo en el que no hay casi estudiantes, hay algunos grupos haciendo en el medio de sus recibidas y algunas personas por otros motivos, por fuera de la cursada, ya que no se está cursando, así que no fue solamente una censura política, sino fue un acto de cobardía. Comisaria, una pregunta. ¿Donald Trump tiene el teléfono de ustedes? ¿Les llama como llama al presidente de la FIFA? No sé, cuéntenos cómo son esas conversaciones. ¿Donald Trump les llama para que apoyen el genocidio? ¿Para que apoyen la ocupación ilegal de Cisjordania? ¿Les llama cuando van a quemar niños vivos? ¿O simplemente les llama para que estén calladitos y paguen sus guerras mientras bombardea medio mundo? Porque eso es lo que ve la gente, comisaria. Que hay un grupo pequeño de hombres muy peligrosos que están destruyendo el mundo por negocios y que nadie les pone límite. Y hay un problema porque ahora mismo cogerle el teléfono a Trump es convertirle en el dueño de Europa y a ustedes en cómplices de sus crímenes. Hagan algo ya, paren el genocidio, rompan relaciones con el Estado terrorista de Israel. Es su obligación. Dejen de cogerle el teléfono a Donald Trump. Cuélguenle el teléfono. Yo no quise ni quiero nada para mí. Perderé momentos de mi vida sin hacer todo el bien posible que pueda hacer a nuestro querido descamisado. Estoy con ustedes, como ayer, como hoy. Recogerán mi nombre y nos llevarán como bandera a la victoria.
pueblo nuestro, ese pueblo valeroso que el 17 de octubre supo imponerse a la oligarquía para rescatar a nuestro querido coronel Perón. Yo me valgo por los heridos, yo me valgo por los renunciados, yo me valgo por lo que soy y por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón, me quema en el alma, me muere en mi carne y arde en mi sangre. Es el amor por este pueblo y por Perón. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando. La mañana de Juan Domingo. Buenos días, buenos días. Bienvenidos a la mañana de Juan Domingo. Un cariñoso saludo palpitante a todo el país. Este es un canal que tiene el honor, el prestigio y se la banca de llegar a todo el país a través de las distribuidoras y en contacto directo con ustedes. Así que es una alegría para nosotros, un honor estar hoy en su pantalla conversando, mostrando, pensando en voz alta. Me acompaña este equipo extraordinario, el querido Claudio Orellano, nunca bien ponderado, José Luis Poncico, un maestro de maestros del deporte, y Horacio del Prado, el querido Horacio del Prado, otra eminencia. Muy bien. Otra eminencia. Ahí está. Este hincha de Menotti y este hincha de Bilardo, pero los dos campeones del mundo. Y bueno. Un honor. Y nosotros hinchas de Scaloni, ¿qué vamos a hacer? Nosotros hinchas de Scaloni. Vamos a mediar. Ya es un prócer. Claro, Scaloni ya es un prócer. No solo Scaloni. También es un prócer el Chiquitapia, que supo manejar todos los clubes chicos y potenciarlos, defenderlos, financiarlos con el producido de todos los campeonatos. Nosotros estamos a favor de la gestión del Chiquitapia y además la agrupación Oestergel, que va a cumplir 30 años la agrupación Oestergel del peronismo, lo ha declarado patriota del pueblo y de la patria junto a Scaloni y junto a el querido compañero de la selección que fue a recibir la bandera de las Malvinas son argentinas, Giovanni Lo Celso, el jugador del Betis. Un ídolo total. Cubierto por Ángel Tulio Soft. Claro. Está el hermano de Lo Celso también jugando en Central. Muy bien. Quiero decir que estamos en una situación muy crítica, muy crítica. Están por vender el país en feta, como cuando uno va a la roticería y le dice, deme 300 de jamón y empieza el jamón que está todo enterito con la forma del país, con la punta abajo y la parte grande arriba, y empiezan a caer las fetas. Muy bien. Obviamente el jamón va a desaparecer, pero las fetas no. Y las fetas se las van a quedar los ricos que pueden comer jamón. Esto es el panorama. Están vendiendo el país, quieren venderlo, quieren quedarse con el vuelto de la venta y quieren sacarle a la Argentina la patria potestad de sus derechos, de su población, de su historia y de su futuro. Como si fuéramos facilongo, digamos. Estos son medio fáciles, vamos a pasarle la factura y a llevarnos el conjunto del pueblo argentino a nuestra caja registradora. Bueno, nosotros estamos naturalmente en contra de eso, como lo estuvo Perón toda la vida. Y los otros días la gente escuchó con atención y hubo mensajes que nos llegaron, de que cuando había hablado de Henry Kissinger y qué sé yo, mucha gente no entendió bien qué es lo que estaba diciendo.
Voy a hacer una síntesis antes de meterme en el tema. Henry Kissinger fue un gran operador de los Estados Unidos, tanto que incluso en los últimos años, antes de morirse, iba a China a ver si se ponían de acuerdo con los chinos. Era lobista. Era lobista, claro. Exacto. Muy bien. Desde allí, desde Estados Unidos, Henry Kissinger comandó todo un operativo que consistía en detectar y asesinar a todos aquellos patriotas de cada pueblo. Exacto. Así de sencillo. Sin patriotas, con los patriotas muertos y con la familia con miedo, y con otros que querían ser patriotas pero tenían miedo de que los mataran, fue dominando los gobiernos de los países y terminó con un asesinato masivo en Colombia, en Venezuela, en Argentina, Chile, en Uruguay, en Ecuador. Chile, en Ecuador. Claro, con el derrocamiento de Velasco Ibarra. Para dominar todo Sudamérica para los Estados Unidos. Como no nos parece una práctica adecuada matar a la gente que tiene valores y que defiende su tierra, nosotros nunca hemos estado del lado de Estados Unidos. No tenemos nada en contra de los norteamericanos. No tenemos nada en contra del alcalde de Nueva York, que es un tipo normal, con cultura latinoamericana, musulmán, y que tiene respeto por la gente, por el pueblo, por la situación de su territorio. Pero estamos en contra de cualquier ladrón, cualquier asesino, ya sea que mate a la mujer, que mate a los hijos, o que mate a los patriotas. Estamos en contra de esa práctica. Nosotros somos un pueblo guiados por la doctrina social de la Iglesia, que de ahí viene el peronismo, para que la gente tenga su casa, tenga su trabajo, tenga su divertimento. No es que dejamos que la gente haga lo que quiera, porque la gente hace lo que puede. Y el gobierno, los políticos organizados en defender al pueblo y defender a la patria, tienen que ocuparse de que todo lo demás funcione, facilitarlo, apoyarlo, diseñarlo y sostenerlo. Nosotros estamos de ese lado de la historia, los que queremos que la gente le vaya bien, que puedan trabajar tranquilos, que puedan criar a sus hijos, que puedan tener vacaciones, que puedan estudiar en las universidades, aunque no tengan plata, como los ricos, para ir a la universidad. Por eso Perón decretó la enseñanza gratuita de las universidades. Para que cualquier hijo de obrero, cualquier campesino pudiera ir a la universidad, si puede llegar hasta ahí, y formarse, y los hijos de ellos, para que la gente progrese. Ese es el pensamiento cristiano, no solo cristiano, pero básicamente Argentina tiene un enorme porcentaje de gente cristiana que apoya la vida feliz de la gente que trabaje, no digamos mantener vagos, que es lo que le han vendido a la gente, que los gobiernos populares mantienen vagos. No mantienen vagos, mantienen el derecho de la gente de ser recompensada por la organización, por el capital que establece el mismo funcionamiento del Estado y del país, y que entonces haya paz entre las personas, entre las clases sociales, entre los distintos oficios, las distintas religiones, etcétera, etcétera. Estamos a favor de la felicidad contra el dolor. Contra el dolor. No nos gusta el dolor como método para nada. Preferimos el amor, que es mucho más fructífero a la larga y a la corta. Muy bien, presentando a los compañeros, viendo el tema del fútbol que estábamos viendo, desfilando, claro. Podemos citar una declaración del Pep Guardiola, sí, uno de los más grandes directores técnicos del mundo, que ha sido el director técnico de Messi, sí, y que, bueno, tiene una trayectoria impresionante. Fue técnico del Bayern Múnich, del Manchester City y del Barcelona. Solamente con el Barcelona son 16 títulos, claro, del Pep Guardiola. Muy bien, Pep Guardiola dijo dos cosas tremendas. Primero dijo que
la final estuvo completamente condicionada por la organización del fútbol desde Estados Unidos. Totalmente. Y por otro lado dijo que todo el campeonato estuvo condicionado porque antes de cada partido importante se reunían distintos sectores de las autoridades del campeonato y de la política y de los sponsors para determinar quién tenía que ganar. Esto es una denuncia muy grave. Claro. Tremendamente grave, y Pep Guardiola es un tipo confiable, es una persona importante, claro, verdaderamente trabajador, sí, con muchos títulos, con mucho recorrido, que merece todo nuestro respeto y credulidad. Más teniendo en cuenta, digo, perdóname José Luis, sí, más teniendo en cuenta Guardiola, que llegó a decir previo al Campeonato Mundial que él deseaba, como ya estaba viviendo ahí en Inglaterra, que el seleccionado inglés resultara campeón. Esa fue una declaración de Guardiola previo al Mundial. Decía, la verdad me gustaría que gane Inglaterra después de tantos años, pues vivo acá en Inglaterra, conozco el fútbol inglés. Mirá vos con qué denuncia, ¿no? Y aparentemente Argentina hizo una presentación a la FIFA por las irregularidades que se generaron durante la final del Campeonato del Mundo, la renuncia inmediata del esloveno tras la final que gana España, la expulsión y algunas irregularidades más. La expulsión del mediocampista de Estados Unidos, que le levantaron la sanción. Claro, exacto. Lo que dice el Pep lo deja muy mal parado primero a Donald Trump y después a Infantino. Claro. Y hay algo que dijo Horacio del Prado el viernes, creo. Atención, que se le paró de manos a la FIFA la UEFA. Totalmente. E inmediatamente, eso creo que fue el viernes de Horacito, se conoció que retrocedía Infantino con el proyecto de privatizar el próximo Mundial de Fútbol. Ya decidió retroceder. Sí, Avanti sí, con los faroles del Prado. Bueno, yo creo que hay un antes y después de este Mundial. Me parece que yo nunca vi un Mundial tan mal organizado como este. No creo que no hay antecedentes. Yo estoy hablando acá, ¿estoy bien? Sí, bueno. Digo, nunca vi yo un Mundial tan mal organizado como este. Tan amañado. Y me parece que hay un antes y después, en el sentido de que vos ya no... el mito del VAR, por ejemplo, ha quedado absolutamente deshecho. Destartalado. Claro, porque incluso vi un muchacho, un colega colombiano, un joven periodista que decía... Carlos Villamil, ¿no? Me quedó grabado el nombre, salió con Totti Pazman y con Daniel Casioli en el cable. Y él decía, yo hice un instructivo con la FIFA, que hizo la FIFA, para periodistas, explicándonos cómo funcionaba el VAR. Y son 3, la tirada de línea, una triangulación y una tercera cosa que no me acuerdo, que son de manipulación. Tan expuesto ha quedado el VAR que no sirve. Una cosa es el photochart. Vos vas a San Isidro, photochart. Otra cosa es el ojo de halcón en el tenis. Y otro es esto, donde vos no sabés en qué momento se impactó la pelota y en qué momento está partiendo el que va a recibir. Es imposible, hay que hacer un posgrado en la NASA. Yo creo que ni Neil Armstrong sabe cómo se hace. Einstein no lo puede resolver. Y esto te lo resuelve. Y te voy a dar una más, dejo acá, que es el sorteo, el presunto sorteo, es una manipulación total. Vos fijate que está hecho, al agrandarlo el número de equipos, a Estados Unidos le tocó jugar con el peor tercero. Y a Argentina le tocaba a España o Uruguay, y viceversa. Claro. A España o Uruguay le tocaba a Argentina. Pero a Estados Unidos le tocaba un tercero. Argentina la bolilla caliente, acordate de la bolilla caliente. Claro, pero esto está hecho desde las matemáticas y delante tuyo. Te dicen, mira, esto es así. Entonces vos tenés que ser muy ingenuo y tener que estar con la mirada muy confiada para que te engatusen de semejante modo. Claro. ¿Entendés? O sea, claro. Es más, a Argentina le había tocado un lugar, un bolillero, y lo movieron a otro porque no pueden chocarse entre no sé qué. No existe el azar en el sorteo. No. Desde que existen las cabezas de serie, no hay azar. Porque si no, Djokovic tenía que jugar con Nadal en la primera fecha. Claro. Para evitar eso, se evita el azar. Así que me parece que lo que se desató con la trampa en este Mundial, la mayor evidencia fue el bombeo a Irán.
Bueno, el bombeo a Irán cuando jugó con Egipto, totalmente. Todos los partidos lo bombearon a Irán. Lo bombearon, No, bueno, pero- no. Lo pero- grave que le pasó a Irán es no poder dormir en Estados Lo Unidos, mandaban a teniendo dormir. que viajar a Tijuana. Nos mandaban a la frontera de México. Claro, a Tijuana. Una Estaban locura. ahí en Tijuana. Nunca ocurrió. Nunca ocurrió. eso. Y después el otro tema, amañado, bueno, la final amañada, ahí surgieron versiones de que Infantino necesitaba que España gane el campeonato mundial porque necesitaba un voto De la UEFA. para seguir en la reelección, para conseguir la reelección en un nuevo periodo de la FIFA. Necesitaba el voto de uno de los países de la UEFA, por eso jugó para España en la final. Y agrega Orellano, Claudio, el tema del arbitraje, porque el esloveno, Claro, el es el esloveno. voto, es el voto de Eslovenia. Claro. ¿Por qué lo eligieron al árbitro esloveno? Claro. El voto de Eslovenia a favor de Infantino. Exactamente. Sí, y el presidente actual de la UEFA también es esloveno. Es como para decir... Ese es el tema. decir, Ese es el ¿qué tema. pasa en Eslovenia que de pronto manejan el fútbol del mundo? Bueno, la esposa de ¿Quién Donald vive Trump, ahí? la esposa de Donald Trump, eslovena. Bueno, Claro. entonces explícame qué pasa con Eslovenia, que yo no lo tenía en el radar. Claro. Y resulta que ahí se están manejando cosas que uno no sabe. Claro. ¿no? A Qué barbaridad. propósito de lo que decía Martín de Kissinger, Kissinger arrancó con sus maldades en el año 69, quiero decir, con la primera presidencia de Richard Nixon, y siguió con la segunda hasta que renunció. Y después tomó mucha fuerza y era mucho más poderoso que Gerald Ford, el vicepresidente que gobernó durante 2 años Estados Unidos. Donde se le corta en realidad el negocio a Kissinger fue durante el periodo de James Carter, ¿no? Donde James Carter jugó realmente en contra de la dictadura, mandando a Patricia Derian como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos a todos los países donde imperaba el Plan Cóndor, ¿no? Donde se te ejecutaba el olvides, Plan Cóndor. No hay que olvidar esos 4 no te- años de James Carter. En el repaso, Orellano Claudio, no te olvides que fue el artífice Henry Kissinger de la cumbre entre Nixon y Mao, Claro. que hacen Claro. la parodia del ping-pong Sí. en Pekín. Sí. Y Por- Zhou Enlai. Y El canciller Zhou Enlai. y vivió 100 años. Y vivió 100 años. Más de 100 años. Vigente, porque te muestra eso lo que importa la cabeza estratégica. Claro, que exacto. escasea, que no hay. Y como Exacto. diría, parafraseando a Martín García con lo de las fetas del fiambrero, flor de fiambrero, Henry Kissinger, ¿no? Si ha cortado feta, Sí, claro. dame 200 Bueno, la gramos llegada de Río de Paraná. Pinochet al poder con la muerte de Salvador Allende es toda de Henry. Bueno, sí, Completa. ¿sabés a través de qué empresa, no? De ITT. Si vos leías el libro de la ITT, estaba pergeñado totalmente el plan para derrocar ya a Allende antes de asumir el 4 de septiembre del 70. Es más, matan al general René Schneider, que era un general constitucionalista, y luego quien asume con Salvador Allende es Carlos Prats, que ustedes saben cómo terminó Carlos Prats, con el auto volado acá en el barrio de Palermo en el año 74. Pusieron un explosivo que voló todo el Sí, edificio. borró- Y agregá, lo volaron a Prats con la mujer Sofía Kubert. agregá ahí que la carta de Perón a Salvador Allende felicitándolo cuando gana y advirtiéndole, lo primero que le dice es: estoy convencido de que es una muy buena persona, en un intercambio que incluso lo hizo hasta con Frondizi, por carta, todo Perón desde Madrid. Y dice, pero tiene que tener cuidado con el imperio. O sea, Claro. le advierten en el 70 Claro, a exacto. Kissinger. Claro, claro. Le advierte a Salvador Allende. A No, no, Salvador Allende. por eso te estoy diciendo, ahí actuó de manera solapada la ITT a través del plan pergeñado por Henry Kissinger. ¿Qué me decís, Martín? Vos me decís la FIFA, Infantino. Mirá Kissinger, le dieron Premio Nobel de la Paz y uno se queja de Infantino. Y porque eso está mañado. Le dan el Premio Nobel de la Paz justamente para tapar que fue el organizador del mayor asesinato de masas en el mundo. Claro. No, bueno, y ni hablemos de Obama, que es otro premio Nobel de la Paz y cometió tropelías en todo el mundo también. Pues digo, los demócratas, que muchas veces se muestran como los grandes liberales frente a los republicanos, cometieron las peores atrocidades. Las 2 bombas atómicas que se tiraron sobre Japón fue bajo la administración de Harry Truman, el reemplazante de Franklin Delano Roosevelt. No hay que olvidar, los demócratas son realmente peores que los republicanos a veces. Hiroshima y Bajo la Nagasaki. bajo el disfraz de ser liberales o socialdemócratas. Pero no hubo también un intento de darle un premio Nobel de la Paz a Donald Trump.
antes del Mundial. Es de la FIFA. Y automáticamente se produjo lo de Maduro en Venezuela, Claro. el intento de quedarse con Groenlandia y declararle la guerra a Irán, un tipo que le iban a dar el Premio Nobel de la Paz. ¿Por qué no devuelven a Maduro? ¿Cómo se van a quedar con el presidente de No, otro es país? vergonzoso. Hacen lo que se les canta el culo Claro. y todo el mundo tiene que decir Bueno, amén. Convengamos que ahí hubo una traición muy grande, ¿no? Convengamos eso también, ¿no? De adentro. De parte de los hermanos Rodríguez y No, Diosdado claro. Cabello, obvio. De adentro, obvio. de adentro, lo y la entregaron. muerte de 37 compañeros cubanos. Lo entregaron. Lo entregaron. Se sabía perfectamente. Bueno, porque hay sectores, aún en los gobiernos populares, que responden al imperio y no a sus pueblos. Claro. Hablando de su pueblo, Sí. estamos a muy pocas horas del jueves 6 de agosto, Sí. que va a ser la gran marcha contra la venta del país. Organizaciones sociales, sindicales, ambientales, políticas convocan, y los están convocando a ustedes también, a la movilización al Congreso de la Nación bajo el lema Argentina no está a la venta, en rechazo al proyecto de ley impulsado por el gobierno que busca eliminar los límites vigentes para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Quieren quedarse con el país, explotarlo y que nosotros la veamos por televisión. El viaje de Georgina, del Fondo Monetario Internacional a Vaca Muerta, es Georgieva. Georgieva es un indicio Cristalina. un indicio claro de lo que estás diciendo, Martín. Así es verdad, se quieren quedar con los bienes nuestros. Claro. No estamos hablando, Claro. inventando teorías conspirativas. Martín, algo interesante para decir en medio de toda esta tragedia que estamos viviendo. Y bueno, ayer en Santiago del Estero hubo una muestra de rechazo absoluto en las elecciones municipales, donde el Frente Cívico del ex gobernador Gerardo Zamora, hoy senador nacional, aliado naturalmente al peronismo, ganó en los 26 municipios y ha ganado en La Banda, donde había gobernado el peronismo propiamente dicho. Fue una catástrofe libertaria, donde los libertarios solamente no pasó del 5% en La Banda y en Termas de Río Hondo, y el Frente Cívico arrasando en toda la provincia. Los fascistas de la Libertad Avanza sacaron 3 de los 194 concejales. Esto hay que decirlo, pues digo, es interesante la proyección de Zamora, hoy senador nacional y varias veces gobernador de Santiago del Estero. Gerardo Zamora festejó los más de 60 puntos obtenidos en la capital. Finalmente, en toda la provincia, el Frente Cívico obtuvo el 66% de los votos frente al 8% de la Libertad Avanza y el 7% de la gente del PRO. Una gran victoria de Gerardo Zamora en Santiago del Estero en estas elecciones municipales, donde ganaron los 26 municipios que están distribuidos en el vasto territorio santiagueño. No te olvides, querido, que La Banda es Tierra Santa, ahí nació René Orlando Houseman y antes había nacido Rubén Marino Navarro. Claro. Atención con La Banda, bueno, Santiago del Estero. perdón, Independiente. es la semilla de los Carabajal, es la semilla de los Saavedra, grandes bailarines, de Onofre Paz con los manceros santiagueños. Atención con La Banda. Ojo con Santiago del Estero. Qué lindo. De La Banda hasta Santiago hay un puente que cruzar. Claro. No le empine mucho al trago que se puede respetar. Digo, Roberto Canto y Julio Paz son santiagueños que viven en Córdoba, pero son el Ducu Planaco de Santiago del Estero. Bueno, de todas maneras, quiero decir, fue una verdadera catástrofe libertaria. La información dice que, bueno, Gerardo Zamora festejó, la Libertad Avanza cosechó en la capital poco más del 12%, bueno, un desastre real. En La Banda, segundo distrito, hubo una alta abstención, votó menos del 40% del padrón. Esto también hay que tener en cuenta, ¿eh? Esto hay que tener en cuenta la alta abstención, pero bueno, ahí el Frente Cívico ganó por más del 50% de los votos y ganó la ciudad tras 20 años de gobiernos peronistas. Claro, porque Zamora es un radical aliado al peronismo. Totalmente. Pero bueno, como hoy decía Martín, hoy hablábamos con Martín en la previa, es uno de los grandes tipos que se van proyectando como candidato, ¿no? Para el año que viene. Sí, bueno, también muestra que hay muchos gobiernos del peronismo que son muy fructíferos y que el pueblo los apoya a morir. Claro. Este es un caso especial, pero es la lógica de
del peronismo en el gobierno. No digamos. te olvides de Gildo Infran en Formosa. Claro. Bueno, Lo que está Gildo haciendo Infran es- en Formosa, comunidad Gildo Infran organizada. Es maravilloso lo que ha hecho, lo que ha mantenido. La integración de los partidos que no son del peronismo en consonancia y armonía con el gobierno, construyendo entre todos una comunidad feliz. Un gobernador que se reúne sistemáticamente con la sociedad todo el tiempo, que camina por las calles. He estado allí en una semana de cultura donde se discutía un poco el pensamiento nacional. Fuimos invitados y nos invitaron a un acto en el estadio de fútbol. Y estaban las banderas de todos los partidos. Claro. No solamente del peronismo o de alguno ligado a las elecciones del peronismo, sino todos los partidos presentes. Camina Gildo con el manual de la conducción política bajo el brazo. Bueno, Coco Manuquian, que es un gran visitante de Formosa, dice que es la comunidad peronista perfecta. Bueno, eso Formosa. lo dijo hace poco Felipe Solá, había Claro. estado en Formosa y dice, muchacho, esto es la comunidad organizada, dijo Totalmente, Claro. totalmente. Claro. Bueno, así que volvemos a saltar al tema del 6 de agosto. Sí. Se intima el rechazo legislativo porque el oficialismo intentará conseguir los votos necesarios para que aprobaran en el Senado esta venta del país. Los sectores que participan, las centrales obreras y sindicatos, la adhesión confirmada de la CGT, ambas CTA, la del Tano y de Cachorro, y la UTEP. Las agrupaciones sociales y políticas también participan, las organizaciones territoriales, los partidos de izquierda y los bloques de la oposición. Todos van a ir a luchar por el país para que no lo vendan. Somos argentinos, somos Maradona, somos Messi. ¿Nos vamos a dejar chorear de una manera tan tranquila? Claro. ¿Tenemos idea de la trascendencia de un país, de un pueblo, de una historia que empieza con grandes hombres como San Martín, como Belgrano, como Perón, el Che Guevara, Evita. Artigas. Artigas, que fue el más grande caudillo argentino. Completamente, grandes personalidades. Por favor. Van a estar también los movimientos ambientalistas y culturales, referentes del ámbito ambiental, eclesiástico y figuras públicas. El pueblo organizado sale el 6 de agosto, y nosotros también, a defender el país, a defender a la población, a defender la riqueza argentina y el destino de nación de la Argentina. No somos un kiosco de los Estados Unidos. Somos un país soberano y lo vamos a demostrar una vez más. Muy bien. Hay que decir igual, Martín, que no la tienen todas consigo los muchachos del oficialismo. Pues ya se han expresado algunos gobernadores que no piensan otorgarle de manera absoluta la venta de tierra, sino que ponen un tope de entre el 20 y el 30%, de lo cual también me parece una barbaridad, ¿no? Sí, es como de si que vos... un 20 o 30% de tierra se le vendan a los extranjeros, me parece una barbaridad. Pero ahí está la discusión también, que no tienen todas consigo, todas consigo, y en caso de empardar en la votación se dice que ahí actuaría la vicepresidenta Villarruel para votar en contra del gobierno. Hay una trampa, Claudio. Quiere adelantar el viaje Milei, que tiene programado ahora. Porque tiene que visitar Colombia porque asume el nuevo presidente. Que quede en reemplazo de suyo Villarruel y vaya el puntano, el de la Cámara. Sí, pero en realidad, sí, Bartolomé Abdala. Bartolomé Abdala. Pero Bartolomé Abdala responde a Villarruel. Me llama mucho la atención eso. Hay una trampa. Bueno, no sé si habrá una trampa, pero bueno, habrá que ver cuál será la decisión de Villarruel. Sin cambiar absolutamente, pero haciendo un espacito, la novia de Dybala o la mujer de Dybala dice en una declaración de ayer, sí, esperamos que lo de Boca se pueda arreglar a mediados de año.
O sea que no está caído. No está caído. Oriana Sabatini. Lo que pasa es que le renovaron porque volvió bien de la última lesión. La Roma, para empezar, no tiene un jugador como Dybala, un jugador desequilibrante, con una especie de Messi. Extraordinario el pibe. Lo que pasa es que tuvo algunas lesiones. No es tan grande, recién anda en los 30, 31 años. Y a último momento no lo dejaron salir. Renovaron y termina en diciembre. Es probable que a fin de año se reabra la negociación porque lo quiere Riquelme. Es más, Riquelme directamente lo habló con él. Riquelme se juega el último año de su presidencia, por eso lo quiere. No sé porque del otro lado no hay nada. Macri intentó, Macri intentó con Tevez y ya se cayó la precandidatura de Tevez. Yo no soy antirriquelmista, pero loco, viste. Boca no está jugando bien. En ese caso no te olvides que ayer la gente de River pidió la renuncia a toda la comisión directiva y en Racing le pidieron la cabeza a Diego Milito. Atención con este tema, las comisiones directivas en ninguno de los casos de los tres grandes que fueron los que más invirtieron en los últimos 2 años, se calcula que entre Boca, River y Racing más de 100 millones de dólares en compra de jugadores. Ayer la de River la hinchada pidió que se fueran todos, la de Boca no ahora, en algún momento le pidió la cabeza parte de la comisión de fútbol, se tuvieron que ir Cassini, Serna, o sea, Riquelme se quedó rengo, digamos, Bermúdez que había ido antes, y ahora la gente de Racing se puso en contra de Milito, que lleva 1 año y medio como presidente. Ojo, no se puso en contra de Voivoda, se puso en contra de Milito y la comisión directiva. Milito, que apoyó en su momento. Exacto. Parece que la influencia de la Cunza, el radical de María Eugenia, con el tema de las asociaciones, sociedades anónimas, y eso le generó un problema previo a la salida de Costa, y se agravó cuando le pidieron la renuncia a Gustavo Costa. Bueno, mirá si no es que el deporte, el fútbol, está anticipando lo que va a pasar después en la sociedad. Porque lo que le pasa a Infantino con su neoliberalismo, entre comillas, corrupto, que ya está de salida Infantino, está tratando de aguantar, le está pasando a la comisión directiva de Racing, como bien decir, la comisión se va se cantó exactamente en River, donde es imposible, es inexplicable por qué está ese chico de presidente. Y agregar las últimas encuestas, esta para Orellano, últimas encuestas de Estados Unidos, el 70% se manifestó en contra de la guerra con Irán, en contra de la invasión a Groenlandia y en contra de la invasión a Cuba. ¿Por qué me lo decís a mí si yo no estoy a favor de Trump? Porque vos sos el hombre de la política internacional. Bueno, a ver... y de la música, y de Boca. Yo creo que Trump va a perder las elecciones intermedias. Noviembre. Está visto que todo Hollywood lo tiene en contra. No hay actor de Hollywood que se pronuncie en contra de las políticas de Trump y del ejército ese que persigue inmigrantes. Ajá. ¿Sí? Pero los votos hay que contarlos. Pero los votos hay que contarlos. Eso. Y no sabemos si no van a hacer trampa allá también. Recordad que Bush ganó con trampa en el 2001, frente al que era vicepresidente de Clinton. Le voy a pedir a Operación el video 2. Presentamos a nuestra... corresponsal en Córdoba, Ornella Giacomi, en la mañana de Juan Domingo. Buenos días, Martín, buenos días para todos los compañeros que están en el estudio y para toda la audiencia, muy pero muy feliz Juan Domingo. En el informe anterior yo les conté que la deuda en la provincia de Córdoba es de 4,6 billones de pesos, pero que la deuda real sigue siendo con los cordobeses y las cordobesas. ¿Por qué sostengo esto? ¿Por qué les hablé con tanto fervor sobre esto? Duermen más en la calle que en una casa. Algunos datos se conocieron luego de que la subsecretaria de Emergencia e Intervención Social del municipio de la ciudad de Córdoba capital conversara con algunos medios sobre el programa de acompañamiento integral municipal. Quienes participan en su mayoría son varones de entre 35 y 45 años con un crecimiento en la asistencia a adultos mayores. Actualmente el municipio mantiene a 301 personas alojadas en distintos dispositivos de asistencia, realiza un seguimiento en 305 casos agudos o crónicos e interviene sobre 45 casos con actuación judicial activa. También alojó a 26 familias, de las cuales 5 continúan actualmente bajo acompañamiento.
Desde el 2020, este programa acompañó a un total de 11.765 personas, lo que evidenció una aceleración drástica en la demanda que creció un 492% en los últimos 5 años. Si la situación y la crisis continúan, se prevé que más cordobeses y cordobesas necesiten del acompañamiento del programa. Algo que se destaca respecto al programa tiene que ver también con las condiciones, con el cómo una persona termina a la intemperie. Si bien históricamente la causa principal era el consumo problemático, en la actualidad se destacan otro tipo de vectores, como lo son el trabajo informal, el desalojo o la imposibilidad de pagar una piecita, porque es la piecita o los alimentos o los medicamentos. La crisis se está viviendo en Córdoba y nos golpea duro en la cara. Vale recalcar que esto que estamos compartiendo respecto al programa son datos que vienen de quienes participan en el programa, lo que no descarta que el número de personas que están en situación de calle sea aún mayor. Y los pueblos no escapan, no están escapando los pueblos a esta realidad. Cuando hablamos de los pueblos y las crisis, se plantea algo muy interesante para observar, porque de hecho, en los últimos años, si bien la realidad de un pueblo está atravesada por otro tipo de vínculos, por otro ritmo de vida y también por otra idiosincrasia, en la actualidad, debido a la crisis que se está viviendo a nivel provincial y nacional, de repente tenemos en nuestros pueblos vecinos y vecinas que están buscando con desesperación changas. Así como también de repente nos enteramos que en Río Cuarto, por ejemplo, que es una gran ciudad del interior, que continúa con la idiosincrasia de un pueblo, nos enteramos hace unos meses que nace una villa por la crisis que se está viviendo. Y estamos hablando de familias que están en extrema vulnerabilidad social y que levantan viviendas que son precarias, muchas de ellas en zonas que están cercanas al río, mientras se agravan el hacinamiento y las necesidades básicas insatisfechas. Una postal de la crisis y del horror que se está viviendo. Según datos oficiales, ya son 15.000 las familias que viven en condiciones de vulnerabilidad extrema. La expansión de estos núcleos habitacionales se da principalmente en sectores periféricos y en áreas cercanas a la vera del río Cuarto, donde numerosas familias construyen viviendas precarias ante la imposibilidad de poder alquilar o tener un lote de repente. Entonces quienes llegan a estos lugares son familiares de vecinos que ya residen allí y que amplían además sus terrenos para que se puedan mudar sus familiares o parientes que están afectados por la crisis económica. También se ha detectado que hay personas de otras localidades que han ido a instalarse en busca de oportunidades laborales. El panorama social se está agravando debido a las condiciones de hacinamiento. Además, los informes sociales advierten que cada vez son más estos hacinamientos y que ya no se limitan la situación únicamente al asentamiento, sino que además está alcanzando niveles de indigencia. Ya no hablamos únicamente de pobreza, hablamos de indigencia y familias que padecen severas carencias alimentarias. En el reino del superávit, comedores colapsados y sin insumos. Una de las tantas historias que se conocen a diario en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Hablamos de un espacio comunitario que atiende a más de 150 niños en la zona, que está ubicada en el barrio Villa Urquiza, acá en la ciudad de Córdoba capital, que no reciben asistencia estatal y están apelando a la solidaridad de la comunidad para sostener las meriendas y las viandas, donde en los últimos días debieron suspender la entrega de cenas por la falta absoluta de alimentos. Estamos hablando de un espacio que brinda meriendas los días lunes, miércoles y cena los viernes a más de 150 niños y familias que provienen de sectores que se encuentran en extrema vulnerabilidad social. En otro orden de cosa, una de las tantas víctimas de Yarlora, los docentes. La Unión de Educadores de la provincia de Córdoba confirmó su adhesión al paro nacional docente convocado por CETERA para el próximo día lunes 3 de agosto.
hoy mismo, en el marco del plan de lucha definido por la organización sindical frente a la situación que están atravesando todos los docentes y el sector educativo. Esta medida busca visibilizar los reclamos que están vinculados al salario, al financiamiento y a las condiciones laborales. Lo más importante, cuidarse. Desde el 1 de julio, el gobierno de la provincia de Córdoba actualizó su portal de transparencia. Hubo cambios en el detalle sobre la ejecución presupuestaria, supuestamente respondiendo a estándares internacionales. Los cordobeses y las cordobesas no vamos a conocer a los proveedores por su nombre. No se les escapó un peso. La provincia de La Timba. Miembros del Tribunal de Cuentas hicieron la presentación de una denuncia en Tribunales 2 por una presunta malversación y sobreprecios. Estamos hablando de que esta denuncia es contra las exautoridades de Caminos de las Sierras, empresa de la construcción, mantenimiento, y es una empresa concesionaria que además es quien tiene el control de los peajes en los accesos de Córdoba, que tiene una participación estatal mayoritaria, o sea, prácticamente el gobierno de la provincia de Córdoba, donde vamos a hablar de la ruta 38, que se licitó por 100 millones de dólares. Se terminó adjudicando a 140 millones de dólares. ¿Cuánto pagamos los cordobeses? 200 millones de dólares. Además, se apuntó a que en las adendas de la licitación se incluyeron contratos para cortar los plazos de pagos de 60 a 30 días. La cultura existe y resiste en Córdoba. El día 31 de julio, día viernes, se proyectó el documental Norma también, ¿sí? 20-30 horas en el Centro Cultural Graciela Carena. Muy feliz Juan Domingo para todos. Muchas gracias, Ornella. Una gran corresponsal de la mañana de Juan Domingo en la provincia de Córdoba. Les voy a presentar ahora un nuevo habitante de este programa, que hicimos una prueba y la vamos a compartir con ustedes, el querido Conrado Geiger, si la producción nos ayuda. Buenas todo el mundo, muchísimas gracias por invitarme hoy a este espacio para compartir un poco de pensamiento crítico. Digo buenas todo el mundo es una expresión de deseo absolutamente genérica. Aclaro esto porque están sucediendo cosas muy raras con el modo de saludar. Saludar viene del latín salutare, que proviene de salutis, salud, ¿sí? O sea, el saludo implica una voluntad, una expresión de un deseo positivo para el prójimo. Tiene muchas variables, como el buenos días, buenas tardes, buenas noches, o incluso hay otras expresiones de deseo, como que pueden ser, qué gusto verte, espero nos veamos pronto, dichosos los ojos que la ven. Son todas formas de iniciar una conversación o cruzarse al paso tirando una buena onda. Pero hay otro tipo de saludos que yo los llamo inquisitivos, que son aquellos saludos que están formulados en modo de pregunta. El ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda la familia? Que son saludos que yo considero que son odiosos e hipócritas. Odiosos en primera instancia porque lo obligan a uno a tenerse que poner a pensar, digamos, honestamente para poder dar una respuesta a la pregunta. Necesariamente lleva a tener que ver la vida de uno como si fuera una película, como si uno estuviera por morirse, ¿no? Ver todo para hacer rápido una evaluación y poder dar una respuesta sintética que responda a lo que ha sido preguntado. Además de ser odiosas, son hipócritas, porque realmente quien pregunta nunca quiere saber la respuesta. Ustedes pueden hacer la experiencia cuando alguien pregunta de realmente empezar a extenderse en una larga respuesta, y esto no será bien recibido por el oyente, quien solamente quería que le responda a uno con una hipocresía a su altura. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Sí, está todo bien. Chao, hasta luego. Y justamente ahora quiero referirme a un saludo en particular,
un saludo que se ha puesto de moda, que se ha expandido, es un latiguillo que se ha expandido más rápido que el COVID por nuestra patria, que son 2 palabritas nomás. Es el todo bien. Todo bien es un saludo horrible, es una pregunta absolutamente ingrata, porque como los otros obligan a uno a tener que repensarse todo, a ver si está todo bien. Y la verdad, mi respuesta por lo general absolutamente honesta es no está todo bien. Es más, nunca estuvo todo bien y es imposible que esté todo bien. La verdad, porque si vos estás bien de salud y bien de amores, andás mal de guita. Si estás bien de guita y bien de amores, estás mal de salud. Si están bien las 3 cosas, es muy posible que tengas un amigo que tiene un problema y eso también rompa esa hegemonía del todo bien. Todo bien a mí no me pasó nunca en la vida, no me pasó en el pasado, no me está pasando en el presente y seguramente no me va a pasar nunca en el futuro. Todo bien no existe, todo bien es una pregunta de mierda. No me preguntes nunca más si está todo bien, porque no está todo bien, no va a estar, y vos tampoco te va todo bien, no sé para qué estás preguntando. Dicho esto y hecha la catarsis, quiero decir que además, y tal vez contradictoriamente, pienso que todo bien es una hermosa utopía y yo no pierdo mis esperanzas. Muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias a vos. Conrado Geiger, el arquitecto Conrado Geiger, y su humor nos va a acompañar en la mañana de Juan Domingo. Le mandamos un abrazo a todos los compañeros que escriben en nuestro chat y que participan y enjollan a este programa. Podemos ver el tape de número 1, La Tierra explota. La ONU ha reconocido un punto de no retorno que es el momento en el cual la Tierra va a desencadenar cambios irreversibles, alterando las condiciones de vida tal cual las conocemos. ¿Cuál es el grado de contaminación que produce esta extracción de litio? ¿Y por qué no se le ha informado a la sociedad? Venía acá, bien acá enfrente, soltaba el veneno que estaba pulverizando, seguía por arriba de la escuela. Nos pedimos a la gente que nos acompañe a esta lucha para que podamos vivir más mejor. ¿Cómo pudimos poner en riesgo nuestra propia supervivencia? ¿Qué decisiones tomamos para llegar a este punto? Y lo más importante, ¿cómo salimos de esto? Por eso iniciamos este viaje para tratar de encontrar personas y comunidades que hoy están creando otro camino posible a este colapso civilizatorio. Ayer se estrenó La Tierra explota y su realizador, el querido Lepore, Juan Pablo Lepore, está con nosotros, director, productor, guionista, montajista, camarógrafo. Una investigación suya se vio ayer en el Gomón y lo hemos traído para presentárselos. Buenos días, bienvenido. Hermosa película presentaste ayer. Sí, bueno, una película que tiene ya varios años de realizarse y son temas muy, muy complejos, ¿no? O sea, son problemáticas que vienen de décadas y que están, me parece que son debates, discusiones que hay que dar de cara a la sociedad, porque tenemos que pensar qué mundo vamos a dejar a los que vienen, a las futuras generaciones, y en ese marco es que hice esta película que habla justamente de lo que llamamos el mal desarrollo, ¿no? Ahora el fracking, vaca muerta, la megaminería, el RIGI hoy que está
auspiciando este fomento a las grandes inversiones, donde son capitales que vienen a saquear nuestros bienes comunes, los minerales, el litio, bueno, y el modelo del agronegocio, la soja transgénica, donde fuimos un experimento a cielo abierto a partir en 1996, cuando entra la primera soja transgénica de Monsanto con Felipe Solá. Empieza una masacre y hoy tenemos niños que nacen con malformaciones, abortos espontáneos, enfermedades, cáncer, totalmente evitables y que solo se justifica por la acumulación del capital en pocas manos, ¿no? El modelo sojero como punta de lanza de estos capitales especulativos. Entonces, en Córdoba hay un caso muy ejemplar de agrotóxicos en la localidad de Malvinas Argentinas, a muy pocos kilómetros de la ciudad, y es incesante la lucha de toda la comunidad para que Monsanto se vaya, ¿no? Claro, en los pueblos sojeros está muy claro, digamos, quiénes los que nos envenenan, quiénes son los que se quedan con el dinero y en todo caso especulan y los tienen atados porque son por donde se mueven los dólares, ¿no? Son los dueños de los pueblos. Entonces, esas lógicas es la que hay que combatir, hay que plantear escenarios diferentes, alternativos, construir alternativas que puedan dar respuestas a estas problemáticas de acá a los gobiernos que vengan. Una cosita para el profe. En el 73, a la vuelta de Perón, empezó a hablar del tema de la naturaleza y no enfrentarla. En algunos de los discursos, estoy hablando acá del segundo regreso, en junio, ya se ocupaba el general Perón de la problemática de lo que estás hablando vos. Y Juan Pablo, esta película, ¿cuándo empezaste a rodar? Porque sos cámara también, o sea que fuiste haciendo el material. Bueno, es un equipo grande y bueno, uno a veces tiene que hacer, porque cuesta delegar, entonces uno hace cámara, después hace montaje, pero bueno, este proyecto nace como un desarrollo que se presenta al Inca en 2019. Y bueno, después vino la pandemia, no pudimos filmar, se atrasó todo. En 2022 recién retomamos la filmación, entonces se postergó un poco el proyecto, pero es algo que yo vengo investigando en otros documentales que tratan sobre estas problemáticas. Olvídalo si volverán por más, megaminería y neoliberalismo. La jugada del peón, el agronegocio letal, todo esto 2015 o 2016, ya hace casi 15 años que vengo haciendo este tipo de materiales que le sirven a las organizaciones, movimientos de base que están en los territorios y que tienen realmente muy poca representatividad, ¿no? Porque son invisibilizados, son negadas sus problemáticas y hay mucho poder y mucha complicidad, tanto de los medios de comunicación, como de los políticos, como hasta de los mismos hospitales, que niegan el causal de la enfermedad. Entonces la gente se muere de un paro cardiorrespiratorio, pero no asocian a que esto está causado por el envenenamiento masivo. Claro, exactamente. ¿Los ecologistas apoyan esto que...? No, para nada. Hay un sector del ecologismo. El tema de los ecologistas. No, bueno, es muy amplio decir ecologistas. Yo me considero alguien que defiende, digamos, la tierra, la naturaleza, la humanidad, porque somos un colectivo humano que estamos siendo atacados por modelos de desarrollo, ¿no? Es un ataque a un derecho humano también. A un derecho como la salud, la vida, claro, vivir exacto. en un ambiente digno. Exactamente. ¿Cuánto te llevó a armar todo este proyecto, querido? Porque dura 84 minutos el documental. Sí. Me imagino que ha sido un trabajo muy elaborado, con mucha gente detrás, han recorrido el país. ¿Cuánto tiempo llevó todo esto? Bueno, son 4 provincias que hemos retratado: Misiones, Entre Ríos, La Rioja y Mendoza. Cada provincia tiene una problemática, ¿no? Y las protagonistas son 4 mujeres. Son líderes de sus comunidades que están en la primera línea de batalla.
que se enfrentan, que paran topadoras, que arman acampes, digamos, ella es representativa de la comunidad, digamos, es la comunidad organizada que está diciendo no queremos esto para nuestro pueblo, no queremos que nos envenenen el agua, digamos, ¿no? Algo tan básico como tomar agua, digamos, en estos pueblos se hace difícil, ¿no? Y desde Buenos Aires quizá esto es una problemática un poco lejana, pero para eso también hacemos este tipo de trabajos para acercarnos, ¿no? Y ayer se estrenó en el Cine de Gaumont después de 7 años de estar en un proceso largo con el Inca, que bueno, que en su momento, digamos, hasta la llegada de Milei, era un instituto que tenía subsidios y tenía formas de financiar, apoyo para poder hacer este tipo de documentales que no tienen la lógica mercantil, comercial, que no responden a la espectacularidad del cine, sino que tienen la misión de ser herramientas de transformación social, de poder difundir problemáticas profundas y que puedan justamente traer preguntas y poner en debate cuestiones que están o negadas o soslayadas. O sea que se puede ver en YouTube también. En este momento estamos armando una gira a nivel nacional porque recién se estrena... El 30 de julio se estrenó, ¿no? Se estrenó el 30 de julio con otra función el 1 de agosto y ahora estamos armando gira por todas las comunidades que quieren, digamos, están en lucha contra este modelo. Bueno, el documental disponible, nosotros tenemos en nuestras redes links, un formulario donde la gente llena, nos ponemos en contacto con las personas que dejan su teléfono, dejan el lugar y la fecha donde quieren pasar la película y al momento ya coordinamos la proyección. El cine tiene un antecedente de todo lo que estás hablando. Una película que ya tiene como 20 años, Julia Roberts, que es una investigadora, que ahora fallecido está Albert Finney, que es un gran actor inglés que fue el que la apoyó, con el tema de las aguas contaminadas. O sea que el cine americano tomó parte de lo que están haciendo ustedes, y estoy hablando de hace 20 años. Erin Brockovich. Exactamente. Muy bien. La abogada. Gran película. Juan Pablo, hay algo que dijiste hace un ratito, que no sé si tomarlo de manera optimista o pesimista, que es cuando decís para las generaciones que vengan, que tengan elementos para trabajar. Que lo diga yo, que te llevo 30 años, me parece, estoy pensando en mis nietos y demás, pero que lo digas vos, que sos un hombre joven, ¿me preocupa o tengo que estar esperanzado? Y la verdad que tenemos que estar preocupados porque mismo ahora se viene el 6 de agosto el tratamiento de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que pretende legalizar los incendios, que pretende digamos, poner la extranjerización de la tierra al servicio de los capitales especulativos. Entonces, digo, hay que estar preocupados, hay que estar en las calles. El 6 de agosto nos va a encontrar a todos en las calles diciéndole no a esta ley de entrega, de despojo, de saqueo, y esta ley es una más de todas las que vienen generando, ¿no? Como la modificación de la ley de glaciares, digo, el tema del Super Rigi, ¿no? Una ley hecha para Peter Thiel. Digo, hay un montón de cuestiones que el gobierno avanza y si no tomamos conciencia, ¿no? No tomamos conciencia, claro. Ellos van a pensar que está todo bien y nos tienen que encontrar a todos en las calles en todo el país. En todo el país, manifestaciones, que la gente vuelva a la trinchera, a la barricada, a su lugar de militancia, a las bases, para decir, bueno, vamos a organizarnos con esto y vamos a ponerle un freno. Bueno, los incendios en Córdoba, ¿no? Yo que viví en Córdoba, es muy común, sobre todo en las temporadas de verano, grandes incendios en lugares hermosísimos, bellos, donde sabemos que detrás de todo eso hay mala intencionalidad y están las corporaciones ojeras, ¿no? Implicadas, muchas corporaciones ojeras. Ha habido graves denuncias después de cada incendio en Córdoba. Hubo uno hace muy poco tiempo, hará 1 año y medio, 2, en Ongamira, que prácticamente no destruyó, por suerte, parte de Ongamira, pero es un lugar sagrado. Sí. Y sabemos detrás quiénes están, de todos esos incendios malintencionados que el gobierno cordobés intenta convencernos que los combate, pero suceden y siguen sucediendo, ¿no? Bueno, en el sur también. Claro. En el sur hace poco. Bueno, Bariloche. Claro.
Entonces, en ese sentido, hay que estar preocupados. Me parece que están viniendo por todo. Es una situación muy difícil y digo, tenemos que juntar todas las fuerzas posibles para dar el debate que hay que dar para el futuro, pero en el presente decirle no a Milei y decir basta con este plan de entrega. Claro. En el cine Gomón de la Capital Federal, ¿hasta cuándo está? No, tuvimos 2 fechas. Dos fechas nomás que nos dieron. Qué mal ¿No hay que posibilidad de que sea respuesta Qué ahí mal para que ir a estás. verla? Y habrá que hablar con las autoridades del Cine Gomón, Claro. del Inca. La película nos dieron estas fechas y bueno, pudimos estrenar, que eso ya no es poco, con este tipo de documentales que son críticas directas al modelo. Canal 13 no lo va a dar, ¿no? No, seguramente no. El Grupo Clarín no. ¿Cómo evalúas el comportamiento de la sociedad? Porque nosotros siempre hablamos de un lugar ambacentrista, ¿no? Entonces no tenemos conciencia de cómo se vive en el país. Bueno, yo viví 10 años en Córdoba y me di cuenta cómo de pronto el puerto discrimina al resto del país. Más allá de quien gobierne, esa discriminación existe hacia las provincias. ¿Por qué crees que la sociedad? Porque de pronto vos sos un tipo interesado, tenés todo un equipo atrás, una empresa atrás para llevar a cabo esta investigación. ¿Cómo ves a la sociedad argentina? ¿Tiene conciencia verdadera de esta política de extracción, de despojo, de saqueo del país? Me parece que esa es la gran pregunta y ahí es donde nos tienen que encontrar a todos justamente preocupados y charlando con los familiares, con los vecinos, sobre qué es lo que pasa, digamos, ¿no? con estos capitales que vienen a llevarse todo, ¿no? Y yo creo que ahí es donde las comunidades y las organizaciones sociales de cada pueblo, de cada región, es un lugar de esperanza y es un lugar donde la gente se refugia, ¿no? Y no se encuentra tan sola frente a este avasallamiento que es tan corporativo, ¿no? Estos capitales vienen a generar un sentido común de que el desarrollo es de que nosotros somos la solución para la pobreza y justamente van a las provincias donde son más pobres. Digamos, Claro. Catamarca es una provincia muy pobre del Totalmente. país y que ha tenido megaminería desde la lumbrera desde el 98, ¿no? Entonces, este tipo de desarrollo no es la respuesta para que la gente pueda vivir mejor. Y eso es una falacia que han intentado imponer, que es muy grave y que es lo que combatimos con el relato, con lo discursivo del documental y bueno, en nuestro trabajo, humilde trabajo, para llegar a generar herramientas de información, de concientización que puedan abrir un poco más el panorama y ayudar a estas comunidades que quieren organizar y quieren invitar a más vecinos, vecinas a que formen parte de esta lucha, ¿no? Lo que tu llamado me lleva, y a todos los que estamos acá, a lo que Perón llamaba las organizaciones libres del pueblo. O sea, es una convocatoria que estás haciendo vos, que tiene que ver profundamente con el pensamiento peronista de los años 50. Las organizaciones libres del pueblo, los clubes de barrio, la iglesia, todo lo que el conglomerado social que necesita que estas cosas se difundan. Lo que pasa es que los medios hegemónicos no dicen nada de lo que estás haciendo vos en este caso, ¿no? Sí, las escuelas, las universidades. Claro. Totalmente. Las cooperadoras, las cooperativas. Muchísimas gracias, Lepore. Es una Martín, tarea santa, claro, defender claro. a la tierra, defender Claro. a la humanidad, a las poblaciones en sus derechos. Es una militancia casi religiosa, una defensa del centro del ser humano y de la sociedad. Una cosita, Martín, si me permitís. ¿Podés dar la dirección del correo para aquellas comunidades que quieran ver la película? Sí, bueno, gracias por el espacio, por la invitación. Me pueden escribir a Juan Pablo Lepore, me encuentran en Instagram, en Facebook, o el Instagram del documental, La Tierra Explota Documental, ahí mandan un mensajito. Bien, y nos ahí se ponemos comunican con vos Sí. para ver dónde se puede presentar la película. Exacto. Bueno, muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Vamos a tratar otro tema también hoy, relacionado con el manejo de los buques y queremos dar
fuera de eso, un mensaje a la familia de Miguel Ángel Novinielo, que tiene 99 años, que fue el formador de aquella tercera que luego dio el extraordinario equipo de Bilardo. De Subeldía primero. De Subeldía primero y después de Bilardo, ¿no? La tercera que mata. La tercera que mata. ¿Quiénes estaban en esa Bueno, tercera? ahí tenés, y Horacio también lo conoce bien el tema, tenés un equipo que lo arma Novinielo, acá hay que ir a 1964. Es más, él pide personalmente, va a buscar a Sacachispas, a dos que le habían recomendado, nada menos, Poletti y Manera. Mirá. Y cuando llega al club, y hay un amistoso, esto me lo contó Jorge Taboada, que siguió mucho aquel tema y muy amigo de Novinielo, dice que hay una prueba en el verano, que es cuando se hacen los amistosos, y un dirigente le dice a Miguel Ubaldo, le dice, pero escúchame, lo tenemos al pibe este que anda también por el Bambi Flores, y estaba Pesano, que eran dos promesas de estudiantes que estaban en la tercera. Sí. Y dice, sí, no, son muy buenos, dice Miguel Ubaldo, pero este que traje yo por Poletti, dice, va a ser un jugador extraordinario, un arquero extraordinario. Y con Manera lo mismo, o sea, tenía un ojo. Aquella tercera era Poletti, Aguirre Suárez, Malvernado. Los tres llegaron al top. Manera, Pachamé y uno que no llegó, Mercerac, que era el 6, porque fue tapado por Madero, estaba Varales, no llegó. Adelante Bedoni, Mateo, que después se lo llevó, y Novinielo se lo llevó a Rosario Central, Echecopar, Flores y Verón. 8 o 9 fueron Bocha Flores, fueron campeones del mundo con Subeldía y 4 años después. Qué bárbaro. Miguel Ubaldo Novinielo, ídolo de Osvaldo Papaleo, que lo adora, amigo muy personal. Queremos mandarle un mensaje a la familia porque en sus 99 años, Miguel, que ha estado hasta hace poco con nosotros. Sí, señor. Hemos almorzado con él hace poco, hará un mes y medio. Somos muy cercanos a sus hijos. Uno de los fundadores de la Asociación de Técnicos en La Plata, que él mismo propuso que se llamara Adolfo Pedernera, y desde la década del 60 forma, él como uno de los profesores, digamos, forma entrenadores. Y hay algo más de lo que conoce bien Horacio también, de su etapa como entrenador. En el año 73 el seleccionador era una gloria, Enrique Omar Sibori. Claro. Había que ir a jugar la previa a las eliminatorias del Mundial del 74 a Bolivia, donde Argentina no ganaba nada. El equipo fantasma. Se jugaba a 4.000 metros de altura y lo llaman a Novinielo. Claro. Entonces Sibori le dice, bueno, estos no, porque estos son los que tengo que jugar. Argentina tiene que enfrentar a Paraguay en la cancha de Boca, entonces arma un equipo donde, atención, llevó a Mario Kempes, tenía 19 años, llevó a Aldo Pedro Poi, llevó a la Oveja Telch, llevó el Babi Cortés de Atlanta el lateral. Bueno, fin de la película, gana Argentina en Bolivia. Con gol de Fornari. Con gol de Fornari en San Juanino. Bien, Claudio, bien, Claudio. Y lo puso muy arriba el Novinielo porque fue llamado de urgencia, armó un equipo, el equipo fantasma, y ganaron en Bolivia. Sí, claro. Y te agrego una más, que es que con 100 años, como recién decía 99. Martín, 99, está encima de las novedades. Claro. Está permanentemente y toma nota y las analiza y las dice, porque cuando él mencionó Poncico a Kempes, él era, antes que Peckerman, el único tipo que yo he visto así seleccionador, que viera en un sub-17, claro, tenía a Bocchini, Bertoni, Kempes, Tarantini y Troviani, entre otros. Sub-17. Claro, y Troviani, que fue figura en ese Estudiante del 82, ¿no? Con Carlos Bilardo y Eduardo Luján Manera. Pero ahí necesito 2 minutos. Bilardo lo va a buscar a Troviani, que ya había hecho su plata, digamos, había tenido hepatitis y que había quedado libre de Boca, año 82. Entonces le dice Troviani, no, pero Carlos dice, no estoy bien, dice, tuve hepatitis, tuve 45 días, además ir a La Plata todos los días, no. Bilardo pertinaz, espera que Troviani se vaya, se queda 5 minutos con la esposa de Troviani. Troviani tiene que ir a un cajero automático y le dice, me tenés que dar una mano, dice. Convencelo, iba a dejar el fútbol Troviani, Marcelo Troviani.
Cuando vuelva, dice, convencelo, decirle que lo van a venir a buscar, lo llevan, lo traen todo, porque estoy armando un equipo terrible. Ganaron 2 campeonatos. Claro. Estaba Miguel Russo, estaba Sabela, estaba Ponce. Claro. Bueno, fin de la película, las mujeres en estos casos tienen un poder propio. Sí. Troviani va a Estudiantes, la rompe. Gana Estudiantes 2 campeonatos y Troviani juega el Mundial del 86. Claro. Extraordinario. Claro. Me tenés que dar una mano, convencerlo para que venga La Plata. Claro. Y aquel equipo que armó, Sívori, que clasifica al Mundial de Alemania, gana la clasificación con 7 puntos, 3 ganados, 1 empatado, 2 victorias frente a Paraguay 3-1 y Bolivia 4-0 de local. El equipo fantasma en La Paz 1-0 y el empate 1-1 en Puerto Sajonia. Hoy Defensores del Chaco. Ojalá, Martín, ojalá se reponga Miguel, que pueda venir acá, porque es prócer en La Plata, querido por los de Estudiantes y los de Gimnasia. Sí, porque él había sido, en su etapa anterior, había estado en Gimnasia. Acá era el año 57, 58. O sea que Inominielo es una gloria, es probablemente el único, como dice acá Bracito, que tiene las 2 hinchadas, no se pueden ni ver, que lo tienen a él como un ídolo, extraordinario. Claro. Bueno, hay que decir que cuando uno cumple 99 años, en rigor de verdad, ya tiene 100. Claro. Sí. Vos cumplís. Ya está en los 100. Qué diferencia los 100 años de Ignomirielo con lo de Kissinger, ¿no? Que hoy estábamos nombrando. ¿Con lo de Kissinger? Ah, sí, no, incomparable. Uno lo quieren todo, al otro lo odian todo. Podemos decir el hijo de puta de Kissinger. Miguel Ubaldo, además... Trataba ese toque de distinción, Martín. Miguel Ubaldo Inominielo además alcanzó en una bandera verde a Mirta Legrand. Claro. Cabeza a cabeza con 99. Ahí están Inominielo y Mirta cabeza a cabeza. Presentamos a nuestro economista de cabecera, el nunca bien ponderado Julián Denaro, en la mañana de Juan Domingo. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, primero voy a contar algo que refleja, ¿cómo podríamos llamarlo educadamente? ¿Cómo han podrido las cabezas, no? Ayer entro en una carnicería a comprar milanesa de pollo. Ustedes saben, los profesores universitarios ahora en vez de ser sujetos bien ponderados, utilizando la terminología de Martín, somos despreciables. Ahora no me alcanza para comprar otra cosa que milanesa de pollo. Hay 2 kilos de milanesa de pollo por 15.000 pesos, ¿no? Entonces entro a una carnicería que sabía que tenía ese precio. Y me dice, no quedó milanesa de pollo, tenemos solamente de carne. ¿Cuánto vale? 27.000 pesos. No puedo comprarla esa, la verdad que no. Pero estamos contentos porque tenemos récord de exportaciones de carne a Estados Unidos de Norteamérica, ¿no es cierto? Es decir, los argentinos no podemos comer carne, pero tenemos récord de exportaciones a Estados Unidos de Norteamérica. Y me dice el pibe, acá viene la cuestión, me dice, para mí la carne es un bien de lujo. Bueno, así... Bueno, o sea, entonces, claro, yo le contesté. O sea que nosotros somos el país de las vacas, somos productores de alimentos, exportadores de carne, y resulta que los argentinos no podemos comer carne. Qué bien que anda tu cabeza. Bueno, se lo dije de otra forma. Me imagino. Menos académica. Bueno, así que, y en relación con eso, también venía alguna de las cosas que me parece que es importante destacar, ¿no? Y analizar. Después quiero terminar con el tema de lo que va a pasar el jueves, ¿no? Que tenemos que movilizarnos, complementando la entrevista anterior que tuvieron, que me pareció maravillosa. Cuando Milei dice que sacamos, ¿no? Porque los números estos lo hemos conversado alguna vez, pero cuando Milei dice que sacó a 13 millones de argentinos de la pobreza, ¿no? ¿Cómo empieza la historia? Porque la pobreza, que en 1975 era del 5%, esto es importante decirlo, porque si no, uno piensa que este es un país pobre, y en realidad es un país rico. El tema es cómo está distribuida la sumatoria de los ingresos del país, ¿no? Es decir, porque un país rico con equidad distributiva funcionaría completamente diferente. Bueno, eso más o menos era en 1975, que había tan solo el 5% de pobreza. Bueno, a partir del 24 de marzo de 1976 comienzan ciclos
que van alternando ciclos de librecambismo financiero llamados neoliberales, ¿no? Bueno, del 2001, después de 25 años de destrucción, interrumpido esa destrucción por el gobierno de Raúl Alfonsín, que no fue de ellos, no fue un gobierno que destruyó, sí, el de la dictadura del 76 al 83, y sí, el periodo de Menem Cavallo, de la Rúa Cavallo, ¿no? Que no nos olvidemos que en el gobierno de la Rúa Cavallo también estaban los que están dirigiendo el gobierno ahora, que son Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich. Exacto. Bueno, ahí la pobreza era del 60%. 60%. Y voy a citar datos, esto lo hemos conversado siempre, de la UCA, ¿no? Porque si uno dice, no, pero Julián, ¿de dónde saca los datos? De algún portal zurdo. Bueno, no, de la UCA. La UCA dice que el periodo kirchnerista fue maravilloso. La UCA, la Universidad Católica Argentina, bien de derecha, conservador, porque bajó la pobreza, según los datos de la UCA, del 60% al 30%, después el gobierno de Macri la subió al 40%, después la pandemia subió un 10% la pobreza prácticamente en todos los países del mundo, o sea, la subió al 45%, después la recuperación del gobierno de Alberto Fernández, según los datos de la UCA, bajó la pobreza del 45% al 40%, y acá es cuando asume Milei, que la devaluación que hace del 118% en un día, la mayor devaluación de la historia argentina, eleva en sumatoria de cosas, ¿no? Como hemos dicho, el gobierno de Macri, la quita de retenciones más la devaluación, la duplicación, ¿no? del precio de los alimentos fue en aquel momento. Bueno, mecanismos parecidos que incluyen los tarifazos, ¿no? Lo que se ha llamado en la época de Macri y de nuevo reeditada en la época de Milei, el sinceramiento. ¿Qué es el sinceramiento concretamente? Que suban los precios de todos los servicios, es decir, que los impuestos lo paguemos el conjunto del pueblo en vez de que lo paguen las actividades que más tributan, las bases imponibles más altas, los sectores más ricos de la sociedad. Obviamente, entonces, si esos impuestos no los pagan los sectores más ricos, entonces lo pagamos el conjunto del pueblo argentino, menos esos sectores ricos. Bueno, eso significa en realidad el sinceramiento, ¿no? Bueno, entonces, producto de todas estas cuestiones, la pobreza, según la UCA, aumentó hasta el 55%. Lo que dice Milei es que entonces eso fue la verdad, ¿no? Ahí cuando se sincera todo, entonces la pobreza, en vez de ser del 40%, en realidad era del 55%. Pero no es que subió al 55% porque él produjo la devaluación, porque él produjo los tarifazos, porque él produjo la quita de impuestos a los sectores más ricos. No. La verdad era del 55%. Y según la canasta básica oficial, que es de 1.600.000 pesos. ¿Qué significa canasta básica para no caer en la pobreza? Que una familia de 4 integrantes, 2 adultos y 2 menores, pueda vivir más o menos bien. Eso no tiene que ver con la canasta alimentaria o con la indigencia, porque la pobreza significa que vivís, no solamente que te alimentás, que además podés ir al cine, que te podés ir de vacaciones, que te podés comprar ropa, que podés vivir bien, significa no ser pobre. Porque si no sos pobre y morfás, ¿sí? Bueno, entonces la canasta está, la oficial, en 1.600.000 pesos, y debajo de eso hay un 26% de la población. Entonces lo que dice Milei es que bajó la pobreza del 55% al 26%, y ahí es donde cuenta los 13, 14 millones de argentinos. Ahora, la realidad, si nosotros hacemos una descripción más o menos razonable, que incluye todo lo que dije, es decir, alimentarse, vestirse, tener espacio para, bueno, como decía Marx, ¿no? Es decir, los trabajadores tenemos derecho a cultivar nuestras amistades, tener tiempo para divertirnos, para ir a pescar, ¿no? Entonces, eso es lo que nos corresponde a los laburantes, en vez de ser una clase que se reproduce solamente para servir a los dueños de los medios de producción, el capital. Bueno, entonces, si nosotros hacemos un análisis más o menos responsable, tendríamos que ponerla en 3 millones. ¿Sí? Una familia de 4 personas. Bueno, y debajo de los 3 millones hay 65% de personas, de argentinos. Entonces, en realidad, la realidad dice que el gobierno de Milei subió primero la pobreza del 40 al 55,
y después del 55 al 65. Entonces, en realidad lo que hizo Milei fue aumentar en 14 millones de argentinos la cantidad de pobres. ¿Está? Bueno, eso es un análisis que me parece importante decir, porque hay mucha confusión y los números están. Es decir, búsquenlos y se van a dar cuenta. Pongan distribución de ingresos, pirámide de distribución de ingresos, y van a encontrar estos datos que les estoy diciendo. Si las encuentran, porque esto lo tuve que hacer, si lo encuentran desde del 2025, bueno, tomen la inflación acumulada oficial, la oficial del 2026, que es el 27%, porque es 1,03, 3% por mes, 1,03, 8 veces le va a dar 27%. Decime. Julián, cuando haces referencia al 1975 y la baja inflación, habría que recordar que ya pasaron más de 50 años, medio siglo, que Perón con Helbar y Rucci lograron lo que se llamó el pacto social, inflación cero, que duró hasta la muerte del general. O sea, estamos hablando de 1973, septiembre, ponele, hasta julio del 74, pero no hubo inflación y había un pacto entre los trabajadores y los empresarios. Claro. Y la distribución equitativa, que es uno de tus temas, en aquel entonces era 50 y 50. Digamos esto para... El 50-50. El 50-50 famoso. Bueno, yo creo que ahí hay varios puntos, ¿no? También que me parece sumamente relevantes para que la gente pueda pensar mejor en vez de como el no pensar, ¿no? El repetir sin pensar, que es el muchacho de la carnicería que me dijo lo que me dijo. Con respecto al 50, 52, casi 53% de masa salarial sobre PBI, lo volvimos a tener en la Argentina. Claro. En el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, lo volvimos a tener. Claro. Que en aquel momento, además, teníamos los salarios y las jubilaciones más altas de Latinoamérica. Yo tengo acá algunos números, pero por ahí, si hay tiempo, los digo después, y si no, continúo el viernes. Hay un dato interesante que señala justamente José Luis. Cuando cae Isabel Perón, hay que decir que la desocupación rondaba entre el 2 y el 3%. 3%. ¿Está? Y agregá que la deuda externa... La deuda externa era de 8.000 millones de dólares. No sé si llegaba, No sé si llegaba, bueno, pero después la dictadura lo multiplicó por 6. Por 5 o por 6. Igual que la cantidad de empresas del grupo Macri. Tenés razón, 56.000 millones de dólares. Exacto. Tenés razón. Sí, en realidad 45.000 millones de dólares, y después el gobierno de Alfonsín, que no pudo pagar los vencimientos, aumentó la deuda de 45 a 60.000, lo digo redondeado, ¿no? Exacto. A 60.000 millones de dólares, porque incluye los intereses no pagados, ¿no? Pero con respecto a lo que vos decías, porque si no pareciera, está buenísimo lo que contaste, ¿no? Pero si no pareciera como que en algún punto se le da la razón a aquellos que dicen que la inflación es el peor de los males, ¿no? Entonces recordamos aquel momento del pacto social con la inflación cero, y en realidad, como dijimos muchas veces, si la inflación fuese el peor de los males, la convertibilidad 1991-2001, que no tuvo inflación, hubiese sido un periodo favorable. Totalmente. Y sin embargo, utilizando el tema del desempleo, a pesar de todo, en 1991 la tasa de desempleo era del 6%. Había hiperinflación, es decir, el poder adquisitivo del salario obviamente se evaporaba, pero la tasa de desempleo era del 6% y el periodo de la convertibilidad termina con 27% de desocupación. Sí. Eso y con 60% de pobreza, como habíamos dicho, y casi 60% de informalidad laboral. 0,2% de deflación. Digo, con la caída de la Rúa había deflación. Como ahora que cargué nafta, siempre hago el mismo chiste cuando me vienen, cuando pago, digo, qué bueno que gracias a mi ley me aprendí los números. Y me miran, ¿viste? Claro, me miran. Claro, porque yo antes llegaba a una estación de servicio y decía siempre lo mismo. ¿Qué decía? Tanque lleno. Ahora cuento cuánta guita tengo y digo, poneme 30.000, 40.000 de súper. Me aprendí los números, le digo. Pero vos sos ahí, cuando me entienden, sos un provocador social, entonces. Sí, el otro día me atendió. El otro día me atendió. Siempre en la YPF, siempre están en sintonía. El otro día, la vez pasada, me atiende uno que me ahora voy más seguido, ¿viste? Como no digo tanque lleno, entonces
voy más rápido, ¿no? Me conozco más playero. Me atiende uno que me dice, no, yo no hablo de política, pues yo soy extranjero. Ah, bueno, está bien. ¿Y de dónde sos? De Venezuela. ¿Para qué? Le digo, muy amistosamente, le digo, bueno, ustedes tienen el mismo problema que nosotros, tienen el mismo enemigo que es Estados Unidos de Norteamérica, que quiere venir a robarles todos los recursos, ¿o no? Me dice, no, me dice, otra cabeza podrida, ¿no? Claro. No, me dice, gracias a Estados Unidos de Norteamérica que nos vino a salvar. Ay, por favor. Bueno, arranqué, dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Son todos escuálidos, Julián. Y ahí creo que tenemos de vuelta el enganche, después por ahí los números de comparación, por ahí los sigo la semana que viene. No, el viernes creo que por ahí, si da la posibilidad, vengo de nuevo. Julián, una pregunta, sí. Peón por peón. ¿Hiciste en algún momento la cuenta desde De la Rúa para acá, blindaje, megacanje, lo de Caputo de 2016 con Macri de los 54.000 millones más, los 5 préstamos que hubo en el periodo Milei? ¿Tenés esa cuenta? Por supuesto. ¿Aproximada? Por supuesto. Sería bueno que las conociéramos. Sí, por supuesto. Bueno, teníamos entonces, cuando termina el gobierno de Alfonsín, 60.000 millones de dólares de deuda externa. Ahí empieza el gobierno de Menem. Uno de los decretos ley del gobierno de Menem es el Superrigi. Perdón, me confundí el nombre. Es un decreto que Superrigi es el de ahora, es el mismo. Que decía que el gobierno lanzará todas las medidas reglamentarias que sean suficientes para facilitar, no para permitir, para facilitar, así lo dice, para facilitar, o sea, hacer más fácil, ¿no?, el retiro de utilidades por parte de las empresas extranjeras que vengan a invertir acá. Es decir, vengan, llévense todo y además llévense toda la guita, ¿no? Eso es el decreto ley de Menem, el Superrigi de Menem de 1989, cuando empieza a vender la patria, ¿no? Bueno, Menem en aquellos tiempos decía lo mismo que dicen ahora, ¿no? Es decir, que gracias a la venta de las empresas que también hay una diferencia, ¿no? Porque cuando empieza el gobierno de Menem, las empresas de servicio del Estado, todas las empresas argentinas, no funcionaban porque habían sido vaciadas y desmanteladas primero por la dictadura y después por el déficit fiscal y externo permanente del gobierno de Alfonsín, que fracasó económicamente. Entonces, las empresas no andaban. Entonces, capaz que hasta muchos lo miraban hasta con buenos ojos. Una parte de la sociedad miró la modernización con buenos ojos. Ahora tenemos que encima las empresas no solo que andan muy bien, sino que encima son superavitarias, ¿no? Digo, para destacar lo peor de toda la historia, que es el gobierno de Milei, del gobierno de las corporaciones a través de Milei, ¿no es cierto? Bueno, ese periodo de Alfonsín, que obviamente no pagó la deuda, sino que justamente la elevó de 60.000 hasta 150.000 millones de dólares. Después vino el gobierno de De la Rúa con el blindaje y el megacanje, en el cual Sturzenegger fue procesado, que lo desprocesa Macri. Cuando asume Macri la presidencia, Macri lo desprocesa a Sturzenegger y por supuesto se desprocesa a sí mismo. La deuda externa aumentó a 220.000 millones de dólares. Después el periodo kirchnerista, que subió además el PBI de 130.000 millones de dólares a 600.000 millones de dólares, lo multiplicó por 4, y eso que no estamos contabilizando el PBI que está escondido en la Patagonia, enterrado, vieron que hay uno que estaba enterrado ahí, bueno, lo multiplicó por 4, de 130.000 a 600.000 millones de dólares. Y la deuda externa en moneda extranjera la bajó de 220.000 millones a 70.000 millones de dólares. Después vino el gobierno de Macri, que bajó el PBI de 600.000 millones de dólares a 450.000 millones de dólares y aumentó la deuda externa hasta 200.000 millones de dólares de nuevo. Y el gobierno de Alberto Fernández no desendeudó, tampoco aumentó la deuda, y este gobierno de Milei otros 100.000 millones de dólares, o sea que ahora estamos en 300.000 millones de dólares. Bueno, y esto, así uno un poquitito y voy cerrando,
¿Todo esto qué significa? ¿Para qué es? Prácticamente que lo confesaron del Fondo Monetario Internacional. No nos interesa la plata. ¿Qué nos interesa? Los recursos de la Argentina. Es lo que hablé con el playero venezolano que pensaba que Estados Unidos los vino a salvar. Lo que quieren es todas las reservas de nuestro país. Argentina tiene la segunda reserva mundial de gas, la cuarta de petróleo, tiene la llanura más grande del mundo, tiene los viñedos más altos del mundo, la región de pesca más extensa del mundo perteneciente al país, que desborda en recursos mineralógicos e hidrocarburíferos, además de los recursos ictícolas. Tenemos oro, tenemos cobre, tenemos plata, tenemos litio, tenemos uranio. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Todos nuestros recursos. Y para eso necesitan un gobierno vendepatria como el de Milei, y que además lo que hizo fue desarmar la ley del fuego, la ley de tierras y la ley de glaciares, uno con la entrevista anterior que tuvieron, que me pareció maravillosa, porque la ley de glaciares prohíbe que justamente los recursos hídricos de nuestro país sean apropiados por negocios extranjeros y el avance de la minería fundamentalmente. La ley de tierras pone un límite a la posesión extranjera por total, por provincia y por propietario, además eximiendo de la posibilidad de comprar zonas limítrofes, zonas de recursos estratégicos, zonas fronterizas, y la ley del fuego prohíbe vender tierra incendiada intencionalmente, lo sabemos, a negocios del sector privado. Bueno, todo eso es lo que quiere concretar Milei, es decir, entregarle el conjunto del país al sector privado, distinguiendo para ello que el sector privado lo que significa son los intereses de las corporaciones. Julián Denaro, nuestro economista de cabecera, muchas gracias por tu informe. Quieren ahora decir, hay un meloneo que dice que no lo votan a Milei y tampoco al peronismo. Claro. ¿A quién va a votar? ¿A la Virgen María? Claro. Scaloni. Hay realidades distintas. Ustedes están siendo meloneados. Después, si quieren votar a quien quieran, háganlo porque es su derecho. Pero los están meloneando. El mismo aparato que tenía Kissinger ahora lo tiene otra gente, pero el gobierno de Trump es lo mismo. Busca lo mismo, busca hacer sus negocios y que nosotros no le importamos un pito. Solamente como giles, como bonchas. Si quiere usted también sumarse al bonchismo, métale nomás. La odisea de los giles. El movimiento siempre hay derecho a ser inteligente y a ser un gil. Si usted quiere ser un gil, tiene todo el derecho del mundo. Muy bien. Las efemérides del día con Diego Carbone. Me equivoqué. Vamos al informativo de los BRICS, Martín. A ver. Che, fui un gil que recogió un tomate y lo creyó una flor. Y sigo gil. Me gustó la del movimiento bonchista. ¿A quién pertenece usted? Al movimiento bonchista. Me declaro boncha y lo voy a llamar al carnicero de Julián Denaro. El carnicero de Julián que se compra todos los boletos. Decíamos que no es casualidad esta actitud de Trump de meter manos en los países, lo hablamos recién con José Luis. Está diseñado, está a las claras que está diseñado un nuevo plan Cóndor de otra manera, que es a través de meter mano en las elecciones de cada país. Ha quedado demostrado en Colombia con el presidente de la Espriela, que va a asumir ahora el 7 de agosto de una manera fraudulenta, denunciado ese fraude por el propio presidente Gustavo Petro, y otro caso muy parecido, el que tuvo lugar hace poco en Perú, donde estaba ganando el candidato izquierdista, y bueno, metieron mano y terminó con una ventaja por poquísimos votos a favor de la actual presidenta Keiko Fujimori. Acordate, Claudio, la pregunta que te hice en uno de los paréntesis, que era, si Caputo hace cosa de un mes y medio, alegremente dice, no, quédense tranquilos porque la reelección de Milei está asegurada. La pregunta que te hice, pero escúchame, entonces quiere decir que acá va a haber fraude.
¿Cómo? Un año y medio antes dice, esta reelección se gana caminando. Bueno, hay que estar alertas. Martín. Fernando Morales, presidente de la Liga Naval Perito Naval. Hay una alerta por la seguridad de los ríos. El gobierno por decreto quiere eliminar el practicaje. La idea de este muchacho que... Schwarzenegger, ¿no? Sturzenegger, por ley quiere eliminar el cabotaje marítimo. Bienvenido, Fernando Morales. Usted también es... con ustedes. Usted es presidente de la Liga Naval. Usted también es una persona que puede hacer peritaje, ¿no? Sí, no practicajes. Practicajes los pueden hacer aquellos capitanes de ultramar o capitanes fluviales que rindan el examen y lo aprueben. Yo soy de la otra orientación, que es la parte de las máquinas navales. O sea, arriba del buque hay dos grandes divisiones. Los navegantes y los ingenieros, digamos, o maquinistas, que son los que mantienen el buque vivo. Unos dicen que son el cerebro, nosotros decimos que somos el corazón. Sin alguno de los dos el barco no funciona. Ahora, Schwarzenegger quiere eliminar a los peritos, que es una contribución a encallar los barcos. Bueno, el señor Schwarzenegger, mire, yo como presidente de la Liga Naval, que es un organismo técnico, debo hablar técnicamente y no políticamente. Ocurre que cuando uno está frente a una barrabasada de semejantes proporciones, no puede no dejar de criticar al político que la lleva adelante. No porque sea de derecha, de izquierda o de centro, sino porque es burro. Y los burros no tienen ideología, son burros. Hay en todos los estamentos de la vida hay burros. Schwarzenegger es una mezcla perversa de ignorancia muy grande, lo cual no es malo, todos somos ignorantes en la mayoría de las cosas, pero con una cuota adicional de soberbia hace un combo explosivo. En este combo, el señor Schwarzenegger desde hace 2 años viene diciendo, lo ha dicho a cuanto lo ha querido escuchar, que el práctico es un señor que está ahí para decir si hay una piedra delante de la proa del barco y que como en el Río de la Plata y en el Río Paraná no hay piedras, no los necesitamos, lo cual es una burrada. El práctico hace mucho más, de hecho no hace eso. El práctico es un asesor de maniobra del capitán de un buque cuyo capitán casualmente no conoce la zona por la que está navegando, porque por ejemplo es un capitán extranjero, o porque aunque la conozca, dadas las dimensiones del buque, la eslora, la manga, el calado, necesita un asesoramiento de un idóneo en un determinado tramo de la ruta, no en aguas abiertas, por ejemplo en el río Paraná, por ejemplo en el Río de la Plata, en el canal de acceso al puerto de Buenos Aires, en el canal de acceso al puerto de Bahía Blanca. Todos esos practicajes son obligatorios. Si el buque está por debajo de una determinada eslora o de un determinado calado, hay exenciones porque la navegación no es tan riesgosa. Entonces la prefectura en su momento le dijo, no, mire, maestro, no puede suspender todo el practicaje. En algunos lados tal vez podamos ser un poquito más tolerantes y admitir buques más grandes, pero no se puede abolir. Entonces el señor Schwarzenegger acaba de promulgar un decreto que no solo que no lo desregula, sino que lo regula, pero en perjuicio de los pobres tipos que hacen este laburo de prácticos. Le establece, por ejemplo, precios máximos. Algo que, si fuera un gobierno afín a efecto de los precios máximos, me gustaría que le pongan precios máximos al bife chorizo. Si vamos a tener precios máximos, tengamos para todo. Los prácticos no son dementes y hay tarifarios establecidos que están más o menos acordes a estándares más o menos internacionales. Lo que pasa es que el señor Schwarzenegger compara a veces entrar a un puerto de Estados Unidos con entrar al puerto de Buenos Aires, no tiene en cuenta que para entrar al puerto de Buenos Aires hay que navegar 8 horas por un canal y para entrar al puerto de Nueva York no hay que navegar 8 horas por un canal. Entonces el costo del servicio es más barato. ¿Por qué hace esto? Para beneficiar a los pobres, entre comillas, productores ojeros del litoral fluvial nuestro,
que concentran sus producciones en Rosario, previo a vendérselas a las cerealeras, que son las que realmente hacen el negocio. El productor no exporta nada, él lo vende a una copiadora, a una cerealera, que es la que se ocupa del negocio. Entonces dice que los honorarios de los prácticos son tan abultados que encarecen el flete de los productos argentinos. Lo cual también es mentira, porque el flete no lo paga el exportador, lo paga el importador. En todo caso, eso aplicaría para nuestras importaciones, no para las exportaciones. Pero en todos los casos, el servicio de practicaje, el servicio de remolque, el pago de peajes, lo hace la naviera que viene a buscar o a llevar la mercadería. Lo hacen empresas extranjeras. Cualquier suma que cobre el práctico, sean 5, 10, 20 mil o 100 mil dólares, como dice él que cobran, no importa la suma, es plata girada del exterior que ingresa al país, los dólares se los queda el Banco Central y el práctico cobra en pesos, luego de pagar ganancias y todo lo demás que tiene que pagar. Es decir, yo diría que el ABC del capitalismo es un tipo autónomo, independiente, que aunque cobre mucho dinero, lo ingresa al país en blanco y paga impuestos. No hay posibilidad de que un práctico cobre un solo dólar si no lo factura, porque de afuera no se lo van a pagar. En este sentido, también lo que ha hecho el señor Sturzenegger es decir que, bueno, cualquier capitán extranjero que con una declaración jurada, simple, diga que vino en determinado tiempo, en 3 años vino 10 veces a una determinada zona de Argentina, puede entrar sin práctico. Esto mismo contradice lo que él dice que si no hubiera prácticos se abaratarían los costos. Porque las navieras tienen tarifas de fletes internacionales. No van a discriminar, a este barco lo mandamos con un capitán que conoce Argentina, entonces en este barco es más barato transportar. No funciona así. Los fletes se manejan por parámetros internacionales, son commodities también. Entonces, si se cierra el estrecho de Hormuz y hay menos bodega, porque hay un montón de barcos parados ahí esperando entrar, para el caso mayoritario, en este caso se lo digo para buques tanque, no para cerealeros. Aunque hay muchos también en esa zona. Bueno, entonces el flete se encarece porque falta bodega, porque hay un montón de barcos que no están circulando. Si hay una guerra, si hay condiciones de mucho mal tiempo que hacen que los viajes duren más de lo previsto. Hay otras cosas que hacen que los fletes suban o bajen a nivel internacional. Además, este decreto, que se llama de desregulación, le regula toda la vida al práctico. A tal punto la regula que ahora que esta gente ha decidido no presentarse a trabajar porque son profesionales independientes, tal cual lo dice el decreto 690, ¿no? Que es este que tengo acá en la mano. Claro. Este decreto dice que antes que nada que el práctico es un profesional independiente. Bueno, es como un arquitecto, como un médico que no trabaja en un hospital, como el plomero que va a su casa, que tampoco tiene precio máximo el plomero, ¿no? Si llamar a un plomero o a un cerrajero es estar a la deriva. Pero estamos en una economía liberal, así que aceptando esta regla de juego debe estar bien que así sea. Entonces, los prácticos han decidido que en esta regla de juego y con todo el relajamiento de las condiciones de seguridad que les han puesto para no poder, con el afán de abaratar costos, dijeron, bueno, ¿saben qué? Yo en esta regla de juego no me interesa más trabajar. Fernando Morales, presidente de la Liga Naval, perito naval. Muchas gracias por esta explicación tan detallada. Estamos, por supuesto, del lado de ustedes. Me parece que es una locura lo que plantea Sturzenegger. Es un tarado con algún prestigio entre los que roban grandes cantidades de dinero a los estados. Así que le agradecemos mucho para que la gente se entere de cómo son las cosas. Muchas gracias. Bueno, un placer. Agrega Martín que esto de Sturzenegger, el padre estuvo con Cavallo y hace un tiempo quiso ir con amigos, porque es hincha de Gimnasia el hombre, vive en La Plata, y alguien lo deschavó en un costado de la platea. Se tuvo que ir antes de que terminara el primer tiempo. Quiero decir que cada uno recoge lo que siembra. Que Federico Sturzenegger era el hijo de Adolfo Sturzenegger, sí, quien junto a Ricardo López Murphy asesoraban al entonces candidato radical Eduardo César Ángelos en 1989. Muy bien. Un detalle para nuestros oyentes. Yo recomiendo esos 2 libros. Totalmente, totalmente. Estamos hablando de Democracia Confederal y Democracia Confederal 2, ¿sí?
la solución del desarrollo, democracia confederal, y después de las profecías, desarrollo confederal 2. Esta es una auténtica plataforma política para cambiar el destino de los argentinos, es lo que propone el compañero Cunio, y soñando que en la Argentina también en algún momento puede producirse una revolución francesa. Lo comprás a través de Mercado Libre, y si no te vas a la parada, la gran parada de diarios y revistas, ubicada ahí frente a la pizzería Guerrín. Comprás Democracia Confederal 2, acá lo tenés a Santiago, y bueno, te vas después a Guerrín, te comes una buena porción de fugaceta con fainá y una birra con la taza confederal. Martín. Lo vuelvo a recomendar, porque hay que reorganizar este país. Se necesita un desarrollo y también un pensamiento que incluya a todos los sectores de la sociedad. Ahí hay un código que va a servir a muchos prohombres de la Argentina para colaborar en un nuevo armado de la organización gubernamental a favor del pueblo y de la patria. Muy bien, informe de los BRICS en la mañana de Juan Domingo. Un hoyo a varias decenas de metros y un golpe preciso con el palo. El golf ama la calma y el cálculo frío. En la región de Moscú se celebró el Festival Internacional de Deportes Intelectuales, Figuras Fuertes. El evento principal fue un gran torneo por equipos entre las selecciones de Rusia y del mundo. Este año juegan en nuestro torneo 13 países. En general, siempre mantenemos ese nivel. Nunca hemos tenido menos de 10 países. Vinieron 4 embajadores a jugar. Tenemos un equipo ruso bastante fuerte. Es simplemente un torneo muy bueno y amistoso, ¿entiende? En el campo se reunieron invitados de todo el mundo, entre ellos, diplomáticos de países miembros del BRICS. Para ellos, la importancia de las competencias deportivas va mucho más allá del juego. La diplomacia deportiva es una de nuestras áreas clave, porque es una herramienta excelente para construir relaciones entre las personas. Tenemos excelentes relaciones con la Federación de Rusia y con los países cuyos representantes participan aquí. Al torneo, también se sumaron países socios del bloque. Estoy convencido de que, a través del espíritu deportivo, nace una verdadera amistad y, por supuesto, especialmente en el golf, surgen la confianza y la seguridad mutua, y eso es lo más importante en cualquier relación. Como es tradición, el evento tampoco se celebró sin campeones olímpicos. Este año hay muchísimos participantes y estamos muy contentos de que haya interés por el golf y por figuras fuertes. Tenemos muchos invitados. Este año no solo vinieron campeones olímpicos a apoyar, también llegaron figuras importantes y actores. El primer torneo de golf, Figuras Fuertes, se celebró en 2019. Con cada temporada aumenta el número de participantes. Una de las tareas de los organizadores es popularizar este deporte. En nuestro país cada vez hay más golfistas. Bueno, hoy jugaron tanto aficionados como profesionales. Aquí lo principal no son los resultados deportivos, sino que celebramos estos partidos en un ambiente muy bueno y amistoso, y todos disfrutan mucho. La Red Internacional de Medios TV BRICS fue socia informativa del evento, la cual concluyó con una ceremonia solemne de premiación. La selección de Rusia obtuvo la victoria en el torneo, con un marcador 12-7. Tras su manto no las hemos de olvidar. Las Malvinas argentinas, clama el viento y ruge el mar.
azul se tiñe el mar. Por ausente, por vencido, bajo extraño pabellón, ningún sueño más querido de la paz.